Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Santi Benítez y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando de la derrota de Uruguay frente a Bolivia por el Sudamericano Sub-17. Una derrota que duele, una derrota que no me esperaba. Yo había visto los partidos anteriores de Bolivia y me había parecido que Uruguay era más. La verdad es que Uruguay tenía una intensidad más grande que la que tenía Bolivia en los anteriores partidos. Para mí tenía mejores jugadores, pero no se terminó dando el resultado. Arranquemos hablando un poco de lo que fue el 11, cómo planteó el partido Alonso y vemos cómo se va desarrollando, pero la verdad que me puso muy triste el resultado, muy triste. El 11 fue el siguiente: Cristaldo en el arco, lateral derecho Gonzalo Pan, zaguero derecho Brian Barbosa, zaguero izquierdo Ignacio Fernández, lateral izquierdo Lautaro Silveira, un doble 5 con Julio Dagger y Luciano González. Después de extremo derecho jugó Rodrigo Martínez, extremo izquierdo jugó Facundo Martínez y doble 9 para Azambuja y Francisco Fernández. Una formación rara que no se suele utilizar, una 4-2-4, que por momentos también podía ser 4-2-3-1, Azambuja un poco más bajando a recibir, pero la verdad que me sorprendió el planteo, primero que nada, por los extremos. ¿Por qué me sorprende por los extremos? Porque me pareció que en la mayoría del torneo, en los dos partidos que había jugado anteriormente Uruguay, Rodrigo Martínez había por lo menos sacado su mejor versión por izquierda y Facundo Martínez por derecha. ¿Qué pasa? Los pone al revés. Me sorprendió, me sorprendió. Mismo yo hago un video, no sé si en TikTok o no me acuerdo dónde, o hice una historia, no sé, no me acuerdo, que dije que para mí iba a jugar por izquierda Martínez Rodrigo y por derecha Facundo Martínez. Y no, termina pasando que los dos terminan jugando por su pierna, cosa que ya de principio no me gustaba. Yo prefiero que los dos jueguen a pierna cambiada, ya que tiene una gran pegada, y prueben desde afuera, para probar al arquero. No pasó, se buscó que desborden. Cuestión del técnico, él lo ve todos los partidos, pero bueno, yo por lo menos discrepo. ¿Qué pasa en el partido? Los primeros 15-20 minutos, Uruguay no arranca tan bien, arranca con un ida y vuelta, quizás un poco de imprecisión también, los delanteros no estaban muy finos, pero después de eso hay un buen momento de Uruguay, desde los 30 minutos hasta que termina el primer tiempo, o por lo menos hasta que llega el gol de Bolivia, que es el 43, con varias jugadas de ataque, quizás no las más peligrosas, pero sí varios desbordes, sí varios corners, intentos de afuera que rebotaban. Creo que a Uruguay lo que le ha faltado mucho en todo el campeonato es probar al arco, probar entre los tres palos, que la pelota llegue y que la ataje el arquero, pero que llegue, cosa que no ha pasado en la mayoría de partidos. Por lo general, Uruguay llegaba y la pelota la tira al palo, Uruguay llegaba y se iba afuera, Uruguay llegaba y la cortaba un defensa, no se probaba al arquero, por lo general. Entonces es muy complicado, muy complicado. Bueno, minuto 43, Bolivia hace el gol, y el gol lo hace el 10, un buen gol de afuera del área, quizás Cristaldo pudo hacer un poco más, pero un buen gol de afuera del área, y Uruguay le duele el gol, la verdad es que le duele. Después no pasó mucho más en el primer tiempo, la más clara de todas la tuvo Azambuja, un error de Bolivia en defensa, que Azambuja intenta picársela al arquero un poco más o menos en la media luna del área, el arquero está un poco adelantado, que bueno, el tiro no termina ni siendo al arco. Pero veía bastante problemas de resolución. Nos costaba mucho cuando estábamos en el área, o hacíamos un enganche de más, o un pase de más, o definíamos mal, o virtud de los defensas de ellos, que la verdad que defendieron muy bien en todo el partido, muy bien. Me sorprende le voy a decir de camiseta porque nombre y posición no les digo, pero el de camiseta 5 y el camiseta 3, muy bien los de Bolivia, muy bien. Me impresionó mucho esos dos jugadores, altos, con buena salida, muy bien, esos dos jugadores muy bien. Después obviamente el 8 de ellos, que ese sí es Luis Sabja o una cosa así, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Un mediocampista muy técnico que te da la pelota redonda, que no erra pases, que tiene técnica, muy interesante, muy interesante. Bueno, seguimos hablando de Uruguay igual. Seguimos hablando de Uruguay, que se iba a un segundo tiempo, bueno, a un entretiempo, con un gol abajo, iba 1-0 abajo perdiendo, y la verdad que bastante golpeado porque no había generado casi chances después de ese gol, que bueno, fue en el minuto 43, mientras se festejaba todo, minuto 44, y creo que dio 5 minutos más de adición.
y jugó 7-8 minutos y después se fue al entretiempo. Pero después llega el segundo tiempo, se vienen las variantes, entra Agustín Dos Santos, entra Alan Torterolo. Me impresionó que entra Alan Torterolo en el entretiempo porque era un jugador que lo había puesto solo 10 minutos en el primer partido y lo había puesto de 9. Esta vez se lo puso de extremo como yo lo conocía, le costó un poco, seguramente por la falta de fútbol que tiene, porque los jugadores es el primer partido o los primeros 3 partidos que juegan, sí se habían jugado amistosos, pero no de competencia, porque ellos están entrenando en la selección desde el 10 de enero. Pero igual manera se lo notó por lo menos que intentaba, quizás a veces un poco le hacía mucho para él, alguna ocasión tuvo que abrir a la banda y disparaba al arco, pero no mucho más de eso, por lo menos se notaba que intentaba con intensidad, que intentaba desbordar, un jugador muy interesante, era 2008 que ya tuvo su debut en primera división en Defensor en un amistoso. Agustín Dos Santos quizá le costó entrar en juego, entró de doble 5, Julio Dagger pasó a la saga, Nacho Fernández jugó de lateral izquierdo los segundos 45 minutos y le costó entrar en partido, quizás por la posición, porque bueno, él generalmente juega de 10 o por algún momento lo ponen de extremo, pero de doble 5 yo personalmente no lo había visto. Igual me parece que podía ser un buen doble 5 y que tuvo buenos momentos. Mismo él hace un gol, pero bueno, ni lo anulan porque ni lo cobran al gol. Un gol que la pelota la sacan de la línea supuestamente, pero después si ves la repetición era gol, era un gol válido, había entrado toda la pelota, pero bueno, línea no lo cobró, lastimosamente. Eso sería el 1-1 y más en el primer tiempo que no nos cobraron 2 penales, que para mí son 2 penalazos como una casa. Pero bueno, no hay VAR, así que tampoco nos podemos quejar mucho. Si hubiera VAR, estuviera yo haciendo videos en todos lados, pero no hay VAR. Son cosas que no se pueden ver. Capaz que es medio difícil para los árbitros ver si entra la pelota o no. Quizás en línea tenía, no sé, el palo tapándolo. En el primer penal que no le cobran a Uruguay, que es una patada de un jugador boliviano, Facundo Martínez, el árbitro no ve si el que toca la pelota es Facundo Martínez o el boliviano, entonces no puede decir. No sé. Son errores arbitrales que lastimosamente cuestan, porque los 2 penales que no le cobran a Uruguay, uno que le hacen a Facundo Martínez y otro a Zambuja, eran antes del gol de ellos. Entonces, son cosas que cuestan. Pero bueno, tampoco vamos a poner excusa. Uruguay perdió, no sabe meter la pelotita. Lamentablemente nos cuesta muchísimo meter la pelotita. Y es algo que nos está pasando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, partidos amistosos, en el sudamericano pasado también, no ganamos ningún partido en el sudamericano pasado, quedamos en fase de grupos, si bien sí, también hubo errores arbitrales, pero ya no es excusa, ya son 7 partidos que esta selección, esta categoría no puede ganar. Entonces, algo más, autocrítica hay que hacer también, hay que hacer autocrítica. Bueno, seguimos con el tercer cambio que se hizo, ingresó Renzo Cupla en el minuto 71, un ingreso interesante porque lo metieron de carrilero derecho, un jugador que la mayor parte de su carrera juvenil la jugó de extremo derecho y de 9, entonces un cambio interesante, ofensivo, se lo puso de carrilero para que desborde, para que llegue, y la verdad que estuvo bastante bien. Me gustó mucho los retrocesos que hizo también, defensivamente me gustó muchísimo, la verdad, ¿cómo decirlo? Los laterales jugaban siempre muy abiertos y muy adelante de Uruguay, entonces era obvio que los laterales subían muchísimo, era muy obvio que los laterales subían. Entonces es normal que Renzo Cupla se ponga de extremo. Después en el minuto 78 ingresan Francisco Sorondo por Brian Barbosa, seguramente sea por cansancio de Brian Barbosa o porque capaz que estaba sentido, porque no es normal que saques un zaguero y pongas un zaguero. O sea, estás gastando un cambio cuando hay otra gente que puede entrar y aportarte en ataque cuando estás perdiendo. Y bueno, y el otro cambio fue Thiago Roldán, que ingresó por Facundo Martínez, un cambio bastante positivo. Positivo por el hecho de que entró capaz que por izquierda, pero se tiró mucho al medio y creo que le sirvió mucho a Uruguay, por más que no hayamos hecho ningún gol, me parece que metió bastantes pases gol que no terminaron siendo gol, pero sí pases muy, muy interesantes. Y bueno, no mucho más que aclarar, los mejores jugadores del partido para mí fueron los 2 de la mitad de la cancha, que fueron Julio Dagger y Luciano González, me parece que hicieron un partidazo los dos, Julio Dagger marcando y jugando hasta de zaguero, una posición que no es la de él, porque él juega de 5, y después Luciano González, terrible jugador de fútbol, mágico en la mitad de la cancha, la calidad que tiene para salir, para controlar la pelota, para hacer controles orientados, regates, enganches, increíble.
increíble. Veremos ahora, todavía queda oportunidad, queda que en el día de mañana, si pierde Bolivia, nosotros tenemos que ganar sí o sí, así llegamos a 4 puntos y clasificamos cuartos y jugamos con el tercero del otro grupo para pelear un cupo en el Mundial. O si no, si gana Bolivia, tenemos que esperar que Ecuador pierda también con Brasil. O sea, juega Ecuador-Bolivia, si gana Bolivia, Ecuador tiene que perder también con Brasil para que nosotros tengamos chance de clasificar. Obviamente Uruguay tiene que ganar el partido que le queda, que es el sábado con Venezuela. Una Venezuela que viene muy bien. Ganó los 2 partidos que tuvo, le ganó Ecuador, le ganó Bolivia, así que viene muy bien Venezuela. Mucho ojito. Ojalá que Venezuela en la próxima fecha, que es mañana, le gana a Brasil y que hasta capaz ponga suplente con Uruguay para que no tenga tanto cansancio y Uruguay pueda sacar los 3 puntos y clasificar. Ojalá. Muy difícil, pero ojalá. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Les mando un saludo muy grande. Ojalá que Uruguay pueda clasificar. Le tengo mucha fe a los pibes. Vamos a estar ahí en Montería bancando. Ya mañana yo ya me voy. Y bueno, el partido es el sábado, si no me equivoco, 7:30 de Uruguay o 6:30 de Uruguay. Creo que es 6:30 de Uruguay. Acá creo que es 4:30. Así que eso. Les mando un abrazo muy grande. Espero que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video y ojalá que sea festejando la clasificación de Uruguay. Abrazo para todos.